Un hombre murió en el banco de suplentes mientras el partido seguía, y la UEFA lo dejó terminar. Ese hombre había rediseñado el fútbol décadas antes de que alguien entendiera lo que estaba haciendo, y hoy casi nadie sabe su nombre. Esta es la historia del técnico que convirtió al fútbol en una ciencia exacta y que el mundo olvidó antes de que pudiera verlo ganar. En 1975, en un laboratorio de Kiev, un ingeniero eléctrico sentado frente a una pantalla de computadora analizaba los movimientos de 11 jugadores de fútbol. No era un scout, no era un periodista, era el técnico del Dinamo de Kiev y acababa de decidir que el fútbol ya no iba a depender de la intuición. Valery Lobanovsky tenía 36 años, había sido delantero profesional, había estudiado ingeniería térmica y había llegado a una conclusión que ningún técnico del mundo estaba dispuesto a aceptar en esa época. El fútbol era un sistema que podía medirse, optimizarse y replicarse con precisión matemática. Lo que ese hombre estaba construyendo en ese momento no era solo un equipo de fútbol, era el primer modelo de datos aplicado al deporte de alto rendimiento en toda la historia. Estamos hablando de 1975. No había GPS, no había Opta, no había StatsBomb. Lobanovsky construyó su propio sistema de análisis desde cero, con los recursos de la Unión Soviética y la obsesión de alguien que no distingue entre trabajo y respirar. Si esto te está cambiando la perspectiva sobre quién realmente inventó el fútbol moderno, suscríbete ahora, porque lo que sigue en este canal te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre el juego. Antes de que Pep Guardiola hablara de presión alta, Lobanovsky ya lo había codificado en números. Antes de que los datos entraran al fútbol europeo de la mano de los ingleses y los alemanes, Lobanovsky tenía hojas de cálculo con variables que ningún otro técnico había definido todavía. Densidad de zona, frecuencia de pressing, distancia promedio entre líneas, cobertura de espacio en transición defensiva. No estamos hablando de conceptos, estamos hablando de métricas, números, umbrales. Si un jugador no cumplía con los parámetros físicos mínimos medidos en pretemporada, no jugaba, sin excepción. No importaba si era el mejor talento del país. Si no tenía la capacidad aeróbica que el modelo exigía, era un riesgo para el sistema. Y el sistema funcionaba. El Dinamo de Kiev ganó 2 Champions League de la UEFA en 1975 y 1986. Llegó a semifinales de la Copa de Europa en 2 ocasiones más. La selección soviética, dirigida por Lobanovsky en paralelo, llegó a la final de la Eurocopa de 1988. Perdió contra Holanda y aún así el mundo entero dijo que ese equipo soviético era el más bonito del torneo. Porque jugaban distinto, jugaban como si supieran exactamente dónde iba a estar la pelota 3 segundos antes de que llegara. Eso no era casualidad, era matemática. El proceso era brutal. Lobanovsky entrenaba 2 veces al día, todos los días durante meses. Los jugadores llegaban al límite físico de manera sistemática y programada. No había descanso no planificado. No había rutina que no estuviera respaldada por datos de rendimiento. Cada sesión era registrada. Cada parámetro era comparado con la sesión anterior. Si un jugador retrocedía, la causa se identificaba y se corregía antes de que afectara al equipo. Los futbolistas que pasaron por ese sistema describían algo cercano a una transformación total. No solo física, mental. Entendían el juego de otra manera, entendían el espacio, entendían el tiempo. Lobanovsky les exigía que no solo corrieran hacia donde estaba la pelota, sino hacia donde iba a estar. Ese concepto, hoy estándar en cualquier análisis táctico del fútbol de élite, en los años 70 era considerado casi filosófico. En Kiev ya era un requisito de entrenamiento. ¿Cuántos partidos de fútbol llevas viendo en tu vida? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber desde qué punto de experiencia está llegando la gente que ve este canal Vivir por el Fútbol. Aquí viene el giro que la mayoría no esperaba cuando habla de Lobanovsky. No fue un visionario que vivió para ver cómo el mundo adoptaba sus ideas. Fue exactamente lo contrario. Fue un hombre que pasó décadas adelantado a su tiempo, en un contexto político que limitaba su alcance, en un fútbol europeo que no quería aprender de la Unión Soviética, y en un sistema que empezó a desmoronarse antes de que pudiera mostrar al mundo todo lo que había construido.
Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, el Dinamo de Kiev perdió el acceso a los recursos estatales que financiaban su modelo de alto rendimiento. Los jugadores empezaron a emigrar a Europa Occidental, donde el dinero era diferente. Shevchenko se fue al Milan, Rebroy se fue al Tottenham. El sistema que Lobanovsky había construido dependía de continuidad y control. Sin esas dos cosas, el sistema se fracturaba. Lobanovsky siguió, volvió al Dinamo, reconstruyó el equipo con lo que tenía. Llegó a semifinales de la Champions League en 1999, con un equipo que en términos de presupuesto no tenía nada que hacer contra el Real Madrid o el Bayern Múnich. Perdió, pero llegó. Llegó porque el sistema seguía siendo mejor que los recursos que tenía para sostenerlo. En mayo de 2002, Lobanovsky colapsó en el banco de suplentes durante un partido de liga ucraniana. El árbitro no detuvo el juego. El partido terminó. Lobanovsky murió 4 días después sin recuperar el conocimiento. Tenía 63 años. No había ganado la Champions League. No había ganado el Mundial. No tenía los títulos que Europa usa para medir la grandeza de un técnico. Pero había inventado la manera en que el fútbol del siglo XXI iba a entender el rendimiento, el espacio y los datos. Simplemente lo había hecho 40 años antes y en el lugar equivocado para que el mundo lo notara. Lo que acabas de entender sobre Lobanovsky es solo el inicio. Suscríbete ahora, porque este canal sigue publicando las historias del fútbol que nadie está contando, y la próxima te va a dejar igual de sorprendido. Hoy el nombre de Lobanovsky aparece en los libros que leen los analistas de datos del fútbol. Guardiola lo ha mencionado, Klopp también. Los equipos que más ganaron en la última década, City, Liverpool, Bayern, Chelsea, comparten con el modelo de Lobanovsky una idea central. El fútbol no se gana con 11 individualidades, se gana con 11 funciones que se ejecutan en sincronía dentro de un sistema diseñado para suprimir el caos. Eso no es un concepto moderno, eso es Lobanovsky en 1974. La diferencia es que hoy esa idea vale cientos de millones de euros en mercados de transferencias, en departamentos de análisis, en tecnología de seguimiento GPS, en inteligencia artificial aplicada al scouting. En 1974, esa idea vivía en las libretas de un ingeniero en Kiev que no tenía forma de mostrarle al mundo lo que había descubierto porque el mundo no quería mirar hacia allí. La lección no es que Lobanovsky fue una víctima, la lección es más dura. La historia del fútbol no la escriben los que más saben, la escriben los que más ganan, los que más aparecen, los que operan en los mercados correctos en el momento correcto. Lobanovsky operó en el mercado soviético, en el mercado ucraniano, lejos de la televisión europea, lejos del dinero que da visibilidad. Y aún así ganó, y aún así construyó lo que todos los demás tardaron décadas en entender, y aún así murió trabajando, porque nunca hubo para él otra forma de existir. Lo que tienes que hacer en las próximas 24 horas es simple. Busca el Dinamo de Kiev contra el Barcelona de 1997, un equipo ucraniano, sin estrellas en el sentido occidental del término, desmontando al Barcelona en su campo. Mira ese partido, mira cómo se mueven esos 11 jugadores, mira cómo el espacio aparece y desaparece. Eso no es talento, eso es un sistema. El sistema de un hombre que murió en el banco de suplentes y que el fútbol todavía le debe un nombre en mayúsculas. ¿Conocías a Lobanovsky antes de este video? Escríbelo en los comentarios. Si lo conocías, di de dónde. Si no lo conocías, contanos qué te pareció su historia.